Bueno, pues vamos entonces con el tema de razón y fe. Es uno de los temas clave de la filosofía medieval, ¿vale? Las relaciones entre razón y fe. Evidentemente, aquí cuando hablamos de este conflicto o de estas relaciones, entendemos por fe sobre todo lo que tiene que ver con la dogmática de las distintas creencias religiosas recogidas en sus libros sagrados, hemos dicho, y por otra parte, entendemos por razón no un concepto así genérico, aunque podría serlo también la idea de logos, pero cuando hablamos de razón nos referimos fundamentalmente a la razón recogida en las argumentaciones filosóficas que se han ido elaborando a lo largo de los siglos. ¿Vale? Entonces, claro, estas argumentaciones filosóficas hay que tener en cuenta que por su naturaleza, precisamente ya en ellas había, ya lo dijimos desde el principio del origen de la filosofía, hay un atisbo de crítica, una crítica recurrente a la mitología y por lo tanto haciendo referencia a esa cuestión del paso del mito al logos que se dice como punto de arranque de la filosofía en el siglo VI a.C. Entonces, esta crítica a la mitología o esta crítica filosófica a las creencias está muy arraigada en toda la tradición filosófica y, por supuesto, aparece en Platón, que reconstruye a su modo los mitos tradicionales y, por supuesto, en Aristóteles y no digamos ya en toda la filosofía helenística. Particularmente, pues eso, la crítica del epicureísmo, que se va a convertir contra los dioses, o la crítica del menos radical del estoicismo, pero que sí que anima, el estoicismo sí que anima a una moral que luego va a tener, digamos, su paralelo precisamente en el cristianismo. Entonces resulta que estas argumentaciones filosóficas, estilo Platón y Aristóteles, precisamente, y ya lo hemos comentado, contribuyen a concebir, no ya desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista de las argumentaciones filosóficas, desde el punto de vista de la argumentación, pues una construcción que podría conducir a un monismo que podría entenderse precisamente como congruente con el monoteísmo, precisamente. Así que el monoteísmo va a tener ahí un apoyo en la razón. Entonces, la cuestión que se plantea durante la Edad Media es la congruencia entre razón y fe. Bueno, pues en este contexto clasificamos las opciones de la relación entre razón y fe en dos grandes epígrafes: aquellas corrientes que defienden la concordancia entre la razón y la fe, que encontramos ya en la antigüedad en la patrística con Justino, Clemente de Alejandría o San Agustín, que lógicamente, como veis, pues de alguna manera ellos encuentran una concordancia y una conexión con la tradición filosófica anterior, en tanto que la filosofía ha actuado en gran medida como conformador de un monismo, ya un monismo, pues la idea de bien en Platón o la idea de acto puro de Aristóteles, ¿vale? Que puede haber ayudado a la conformación de esa crítica a la doctrina, digamos, politeísta. Entonces, Clemente de Alejandría, lo mismo, y San Agustín. Bien. Luego, ya en la Edad Media, tenemos el caso de Boecio, San Anselmo, con el argumento ontológico, precisamente, en donde va a pretender precisamente que mediante una argumentación racional lógica se conduce hacia la idea de Dios y por lo tanto el monismo está legitimado, la fe, por así decir, encuentra en la razón un apoyo. Lo mismo Santo Tomás de Aquino. En este caso, pues lo que ocurre es eso, que la filosofía se entiende como ancilla teología, ancilla
es decir, esclava de la teología, al servicio de la teología. Y, claro, en este caso es Santo Tomás de Aquino clarísimamente. De tal manera incluso que se distingue en la época ya de la escolástica entre la teología dogmática, por un lado, que es aquella donde se trabajan los dogmas o se analizan los dogmas de la fe, y la teología natural, que es donde estaría precisamente el desarrollo de los argumentos racionales filosóficos al servicio de la fe. Entonces, la teología natural sería el ejercicio de la filosofía, de la razón que conduce a la argumentación de los dogmas religiosos. Luego, por otra parte, en el otro extremo estarían aquellos que defienden que no hay una concordancia entre razón y fe, que son caminos independientes y que, en todo caso, lo que habría que hacer aquí pues es guiarse por la fe y renunciar a la razón. Es aquello que proponía ya en sus inicios San Pablo, cuando decía: libraos de las falsas filosofías, solo hay una verdadera filosofía, que es la que Jesucristo ha muerto por todos los hombres. En la antigüedad, en la patrística, tenemos estos filósofos, o estos padres de la Iglesia, mejor dicho, Cassiano, Ireneo, Tertuliano, que renuncian a la razón y dicen que la fe es un absurdo irracional y es suficiente para la salvación. En el caso de la Edad Media, pues tenemos el caso de San Pedro Damián, que considera la filosofía como una invención diabólica, y luego ya en la época escolástica tenemos a Duns Scoto, que defiende el primado de la fe con respecto a la razón. La sabiduría salvífica está vedada a la razón y es imposible demostrar racionalmente la fe. Entonces, esta no concordancia conduciría ya a partir del siglo XIII y sobre todo en el siglo XIV a la aparición de la llamada doctrina de la doble verdad. Vale, la doctrina de la doble verdad, que vendría a decir que es necesario reconocer la existencia de una verdad de razón y de una verdad de fe, y que no tienen por qué ser iguales. Habría que ver si son congruentes o no. Y la cuestión después aquí es tomar partido por una o por otra. Esta es la doctrina del conocido como Siger de Brabante, que es un filósofo que viene influido por Santo Tomás de Aquino y sobre todo por un filósofo español de Córdoba llamado Averroes, que vamos a ver enseguida. Averroes, filósofo medieval musulmán, dio lugar a una corriente de la que Siger de Brabante es uno de sus principales representantes, que es lo que se llama el averroísmo latino. Debemos mencionar también particularmente en este contexto la figura de Algacel, un filósofo del siglo XI, musulmán, que precisamente se caracteriza por una crítica radical, una crítica al uso de la filosofía, a la filosofía como instrumento al servicio de la fe. Entonces, el famoso libro de Algacel, Tafut al-Falasifa, será precisamente el libro en el que se consigna la idea de que no es necesario, por lo tanto, la razón para la argumentación de la fe. Precisamente la figura de Averroes lo que hace en el siglo XII es responder a esta propuesta de Algacel con un libro titulado Tafut al-Tafut, destrucción de destrucciones, por así decir. Ese sería el título, por ejemplo, podríamos decir, en donde precisamente lo que defiende Averroes es que sí, que la filosofía es un instrumento válido y un camino apropiado para alcanzar o justificar la creencia religiosa. Entonces, en este sentido, también en el contexto musulmán tenemos análogamente la misma situación que vemos en el cristianismo, ¿no? Es decir, la situación de, o bien en posturas concordantes o discordantes con relación
a la función de la filosofía en la argumentación, en la justificación de la fe. Por otro lado, también es verdad que la presencia de la cuestión del papel, digo, desde el punto de vista histórico-cultural, el papel de la fe en relación con la razón, pues tiene que ver con el hecho de que se defiende, o cuál sería su fundamento último, más bien pues estaría en la legitimación en la orientación del proceso de conocimiento, entendido como un proceso que debe ser orientado, y debe ser orientado por principios no racionales, sino por principios políticos o morales. Es decir, que la crítica ya en el siglo XIX, la crítica a la idea de que la razón puede conducir a la creación del monstruo, el sueño de la razón produce monstruos, aquello de Goya, o la crítica de Mary Shelley en su texto Frankenstein, el último Prometeo, o el nuevo Prometeo, perdón, conducen a la misma idea. Cuando Einstein, por ejemplo, en el siglo XX organiza el Movimiento por la Paz, precisamente en contra del uso de la bomba atómica, pues está apelando al hecho de que más allá de la razón científica, por así decir, tiene que haber un principio moral regulador. Bueno, empezamos con el tema de las pruebas de la existencia de Dios, en donde se van a poner en marcha el uso de argumentos filosóficos, teniendo en cuenta que aquí, digamos, la filosofía se entiende como la razón o el conocimiento en general. Es la idea hablamos de complejo científico filosófico, ¿vale? Esto ya lo hemos comentado en clase. Es decir, la separación de la filosofía con respecto a las ciencias se produce ya en la época de Kant. Hasta este momento estamos hablando de un complejo científico filosófico. Entonces, todos los contenidos racionales, científicos y filosóficos van a estar formando parte siempre de las argumentaciones. Claro, es muy interesante señalar que el objeto de conocimiento para el hombre en la época medieval, el objeto más excelso de conocimiento precisamente es Dios. Y es a él al que hacia su conocimiento, hacia donde se van a orientar todos los esfuerzos racionales, ¿vale? Desde luego, como objeto de conocimiento, para ello basta, por supuesto, con la fe. La fe es un camino apropiado para el conocimiento de Dios. Ahora bien, ¿qué hacemos con aquellos que no tienen fe? Pues hay que convencerlos mediante el uso de la razón, mediante argumentos que en principio no supongan la fe en la que se sostiene el conocimiento de Dios por parte de los creyentes. Es para esto para lo que se utiliza precisamente la teología natural como instrumento para convencer a quien no cree de la existencia y la esencia de Dios o de la fe, ¿vale? Deben utilizarse argumentos de carácter universal, válidos, que resulten convincentes para aquellos que no tienen fe. Y estos argumentos se van a buscar precisamente en la filosofía, entendida en ese sentido que decíamos, ¿no? Filosofía como un complejo científico-filosófico que incluye todos los saberes de la época. Claro, se supone que estos argumentos universales convertirán la fe correspondiente o la creencia correspondiente en la verdadera fe. La verdadera fe por argumentos racionales. Entonces, el tema es que todas las religiones monoteístas van a utilizar esas argumentaciones, van a buscar en esas argumentaciones un fundamento universal para su verdad frente a las otras. Recordad que hemos dicho que son incompatibles entre sí esas fes, porque son monoteístas y cada una responde a una verdad incompatible con las otras. Por medio de la razón se pretenderá combatir el politeísmo, como decíamos,
primero, y luego también las herejías que surgen dentro de cada religión y, por supuesto, las otras religiones monoteístas también. Entonces, se va a utilizar también para afinar, digamos, el dogma de cada religión, puesto que ya sabéis que en cada religión luego surgen herejías o opciones diferentes que luchan entre sí, facciones, opiniones, perspectivas diferentes, que luego en los concilios se van definiendo, y una vez que se define un dogma, pues las opiniones contrarias van a ser perseguidas. El caso, por ejemplo, de Prisciliano o de los arrianos, etcétera, del cristianismo, que va sucesivamente. Por ejemplo, en la película de El nombre de la rosa, basada en la novela de Umberto Eco, vale, pues ahí vemos efectivamente el problema ya de las herejías, es decir, el problema dentro del cristianismo de las herejías diferentes que dan lugar a interpretaciones distintas, y que si por las buenas, es decir, si por la razón no se atienen, no aceptan, no acatan, no renuncian a sus herejías, pues entonces se pasa al brazo secular, que es el que se encarga de convencer mediante la hoguera a los herejes. De un modo general, podemos decir que estos argumentos van a buscar o van a utilizarse, se van a inspirar sobre todo en la filosofía platónica, ¿vale? Y en la filosofía aristotélica, pero también incluyendo, por supuesto, todos los posteriores desarrollos, tanto de las ciencias, la medicina, etcétera, que se van desarrollando durante épocas posteriores, durante todo el periodo de la Escuela de Alejandría, etcétera. Entonces aquí vemos a la filosofía actuando, eso como decíamos, ancilla teología, es decir, como esclava de la teología y a su servicio. La filosofía proporcionaría lo que llamarían ellos los preámbula fidei, es decir, los preámbulos de la fe, aquellos argumentos que luego sirven para acabar de confirmar la fe, que es precisamente en Dios como objeto último de conocimiento. Y bueno, dentro de estas dos corrientes encontramos, pues vamos a comentar un momento el caso de San Anselmo de Canterbury, San Anselmo, que propone en el siglo XI el famoso argumento ontológico, nombre que no se lo puso él, sino que se lo puso Kant posteriormente, pero que ha pasado, ahora se le conoce así, el argumento ontológico, que es de inspiración platónica. Mientras que, vamos a ver posteriormente, el caso de Santo Tomás de Aquino, el filósofo más relevante de la época medieval, que utilizará directamente en el siglo XIII a Aristóteles, ¿vale? Este sería el fundamento de los argumentos de Santo Tomás. Los argumentos que propone Santo Tomás son 5 argumentos basados en la filosofía aristotélica y se conocen como las vías tomistas, ¿vale? Y lo vamos a ver en segundo lugar. El argumento ontológico de San Anselmo aparece en un libro que se titula el Proslogium, ¿vale? Y es ahí donde aparece, digamos, encapsulado ese argumento, en donde él pretende precisamente demostrar la existencia de Dios a un ateo, a alguien que no cree en Dios. Vamos a leer directamente lo que es el argumento ontológico de San Anselmo en el texto. Aquí lo tenéis. Bueno, la prueba parte de la idea de Dios concebido filosóficamente como un ideal abstracto. Esto es importantísimo. Una idea reductiva de Dios al estilo de la que seguía Aristóteles a la hora de definir su motor inmóvil, ¿vale? El argumento termina en la identificación de este concepto de razón que se construye, pura abstracción conceptual, con el Dios cristiano en el que cree San Anselmo. Entonces aquí la clave está en eso. Por un lado, el argumento construye un concepto abstracto y luego ese concepto abstracto se identifica con Dios.
¿vale? Vamos a ver. Entonces, la identificación entre el Dios que él define racionalmente y del cual demuestra su existencia y el Dios cristiano es una identificación irracional o ajena al argumento, ¿vale? Y por lo tanto se produce ahí un salto ideológico que solo se puede explicar precisamente por la fe de San Anselmo, por su propia subordinación a la fe cristiana. El concepto racional filosófico es este, mirar. Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. El sensato ha dicho en su corazón, Dios no existe, pero la idea de aquello mayor que lo cual nada puede pensarse es una idea que uno puede concebir, aunque sea un insensato. Si entiende el enunciado, muestra que al menos en el espíritu del insensato existe un ser tal que no puede concebirse uno mayor. Bien. Pero existir en la realidad es más que existir solo en la inteligencia. Es decir, la existencia de ese ser mayor que lo que nada puede pensarse, si realmente por su propia definición lo es, tiene que darse existencialmente también, no solo en el pensamiento. Entonces, si decimos que el ser es tal que no puede concebirse otro mayor, existe solo en la inteligencia, puesto que existir en la realidad es más que existir solo en la inteligencia, estamos diciendo que el ser tal que no puede concebirse otro mayor es un ser tal que se puede concebir otro mayor, lo cual es una tan manifiesta contradicción, por lo tanto tiene que existir. Así, la clave del argumento entonces es que tratándose de Dios, la sola idea implica lógicamente la existencia. Como Dios es el ser más perfecto que se pueda concebir y como San Anselmo supone que la existencia es una perfección, entonces al ser más perfecto concebible no le puede faltar la perfección de la existencia. La propia esencia de Dios, aquello, es decir, la propia esencia de Dios, aquello que le define más exactamente es precisamente su existencia como realidad plena. Pero esto, atención, no justifica que ese concepto abstracto que acabamos de construir, aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, aunque exista realmente, sea al mismo tiempo el Dios cristiano. Eso es lo que es, ese salto es el que no tiene justificación. Por lo tanto, efectivamente, el argumento ontológico construye un concepto abstracto que es eso, esa realidad conceptual que tiene que existir realmente, que es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, y claro, luego la cuestión es identificar eso con el Dios cristiano. Pero claro, el problema es que eso se puede identificar también con cualquier otra religión. Y bueno, si pasamos ahora al caso de Santo Tomás de Aquino, a las vías tomistas, vamos a verlo aquí, pues claro, aquí tenemos un asunto también muy interesante. Santo Tomás de Aquino propone esas vías aparecen en dos libros, en su obra magna, la Suma Teológica, ¿vale? Que es una obra importantísima en varios tomos, en donde recoge pues todo el saber de la época desde una perspectiva sistemática y filosófica, pero también aparece en la Suma contra Gentiles, que es precisamente esa obra hecha para argumentar, dar argumentos racionales para aquellos que no comparten la fe. Decimos que Santo Tomás se va a inspirar en la obra de Aristóteles para desarrollar estas vías tomistas, estos argumentos, sobre todo en la física y en la metafísica, lo vamos a ver ahora, pero lo interesante es que Santo Tomás no toma estos argumentos directamente de Aristóteles, sino que recibe inspiración de un filósofo precisamente musulmán, Averroes, que precisamente en un libro titulado Tafut al-Tafut, en respuesta a la crítica de aquel místico que citábamos antes, Algacel, precisamente en este libro Averroes ofrece tres argumentos que son después utilizados por Santo Tomás en las vías tomistas, según lo ha demostrado uno de los insignes arabistas españoles, Miguel Asín Palacios. ¿Vale? Sabéis que la escuela de los arabistas en España es muy muy importante y Asín Palacios ya a principios del siglo XX demostró esta cuestión. Entonces, ¿cuáles son las vías tomistas? Pues son argumentos sacados de la filosofía aristotélica, entre otras cosas porque Aristóteles ha llegado a Europa, lo decíamos, a través de España, a través de
de Al-Ándalus y concretamente a través de la llamada Escuela de Traductores de Toledo, fundada por Alfonso X el Sabio, y que es en la que se va a trabajar en la traducción de muchísimos de los textos, no solo de Aristóteles, sino de toda la antigüedad, que precisamente van a permitir después el trabajo de Averroes, y posteriormente estas obras en latín van a Europa y son conocidas por Santo Tomás de Aquino. En los apuntes tenéis las 5 vías tomistas y esta referencia para ver cuál es la estructura general de las vías. Un argumento basado en la filosofía aristotélica. Normalmente se parte frente a San Anselmo de la evidencia de un dato de experiencia. Entonces, San Anselmo, la idea de Dios la construye a partir de un concepto de razón, que es el concepto de aquello mayor por lo cual nada puede pensarse, de estirpe platónica, que hace referencia pues a eso, a la concepción del mundo de las ideas. Sin embargo, Aristóteles, o sea, Santo Tomás toma el punto de referencia aristotélico a partir de los datos de experiencia. Entonces, la estructura es: las cosas que existen en la realidad no contienen en sí mismas la razón suficiente de su existencia, y es necesario postular una causa distinta de ellas que las produce. Esa causa, la cadena de causas, no puede ser eterna, y hay que postular una primera causa, que esa primera causa se va a identificar constantemente con Dios. Entonces vamos a ver, aquí tenéis las 5 vías tomistas. La primera es la vía del movimiento, ¿vale?, en la que se plantea: los sentidos constatan la existencia de movimiento, todo lo que se mueve es movido por otro, la serie de motores no puede ser infinita, tiene que haber una primera causa de ese movimiento, que es a lo que llamamos, dice Santo Tomás, y a esto es a lo que llamamos Dios. Claro. La segunda es la vía de la causa eficiente. Dice: nada puede ser causa eficiente de sí mismo, pues entonces debería ser, en tanto que causa, anterior a sí mismo. Eso ya lo habíamos visto en la teoría de las 4 causas de Aristóteles: causa eficiente, causa final, causa formal y causa material. La causa eficiente es la causa que transfiere el movimiento de un cuerpo a otro. Entonces no puede haber una serie infinita de causas eficientes, tiene que existir una primera causa eficiente, que es Dios. Es otra vez lo mismo. La tercera vía, la vía de la contingencia, donde lo que plantea Santo Tomás es: lo que se genera y se corrompe es porque tiene respectivamente la posibilidad de existir y de no existir. Poder existir y no existir es tener una existencia no necesaria, es decir, contingente. Es imposible que los seres contingentes hayan existido siempre, ya que lo que tiene la posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que no fue. Si todas las cosas tienen la posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que ninguna existía, y por lo tanto, si nada existía, fue imposible que empezara a existir alguna cosa. Para explicar la existencia de algo necesario, la existencia de un ser necesario que dé lugar a los seres contingentes. Ese ser necesario es, dice Santo Tomás, es a lo que llamamos Dios. La siguiente vía o argumento o camino es la vía de los grados de perfección. En ella se plantea lo siguiente: hay grados en la bondad, en la verdad, en la nobleza, pero el más y el menos suponen siempre un término de comparación que es lo absoluto. Hay pues una verdad en sí, un bien en sí, y es eso a lo que llamamos Dios. Este argumento podría ser perfectamente platónico, puesto que es así como de alguna manera se establece la idea del mundo de las ideas. Y ya finalmente la vía del orden de las cosas. Todas las cosas, todas las operaciones de los cuerpos naturales tienden a un fin, ahí, la idea de la causa final, aunque carezcan en sí mismos de conocimiento. Daros cuenta de la propia naturaleza de las cosas, la fisis de cada cosa, el paso de la potencia al acto, la regularidad con la que alcanzan su fin muestra que no llegan a él por azar. Es necesaria una inteligencia ordenadora, que es Dios, que es a lo que llamamos Dios, y que es, por así decir, la que determina el sentido de las cosas. Esta idea de inteligencia ordenadora podría compararse con la idea de causa final del motor inmóvil, en tanto que mueve sin ser movido o ordena el mundo de una manera indirecta, de tal manera que parece como que cada cosa está orientada por su propia naturaleza, pero en el fondo está respondiendo a ese orden subyacente del mundo que dirige, por así decir, Dios. Vale, entonces estos son los 5 argumentos de Santo Tomás de Aquino, las 5 vías tomistas famosas. Tenéis abajo la estructura general. Y nada, con esto pues ya terminamos la parte de las pruebas de la existencia de Dios.